Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, aquí seguimos. Este vendría siendo ya el 10º video en la serie de videos de cómo aprender idiomas. El siguiente punto, ya vimos las 4 habilidades básicas y de codificación, mejores prácticas asociadas a eso. Quizás ese video se lo saltaron, no importa. Errores, porque los cometo. Bueno, así lo anoté, pero en realidad es ¿qué pasa cuando aprendo cómo aprende mi cerebro? Allí vimos sinapsis, errores, idioma estrés, neuroquímica, ¿verdad? Vimos todo lo que aprendimos ahí, casi una hora y tanto, pero es una información muy importante para tener en cuenta, miren, para entender cómo es el proceso realmente del aprendizaje del idioma, qué implica, y también para no sentirnos culpables cuando nos cuesta. Tanta gente que veo, tantos estudiantes que veo que se sienten tan mal, si literalmente se les ve en la cara, se les escucha en la voz, se sienten mal cuando no pueden, cuando les cuesta, les da tanto malestar y no debería darte malestar. Es tu naturaleza, simplemente tienes que aprender a trabajar con ella. Y ya, es eso, literalmente eso, solamente eso. No es un problema enorme. Luego estuvo el video explicando, bueno, el tema de los errores, que es el video anterior, cómo trabajarlos, como la facilidad realmente de reajustar nuestras conexiones sinápticas, la importancia de prestarnos atención, de ejercitar también ese músculo de me observo cuando hablo, estoy atento a cómo hablo. Y luego vendría, la siguiente etapa sería contextualización del idioma. ¿Ven? Contextualización del idioma. Este video se trata acerca de la contextualización del idioma. ¿Por qué de la contextualización del idioma? Porque los idiomas se aprenden por contextualización. Esa es la verdadera manera en la que se aprende el idioma, por contextualización. Ya habíamos dicho que el idioma es una habilidad de sobrevivencia de mi cerebro, una habilidad que se activa cuando el bebé quiere hablar con mamá y papá. Voy a reducir un poco la velocidad en caso que haya alguien no nativo del español viendo esto. Igual, estoy hablando fluido porque estos videos son más que nada dirigidos a latinos, ¿sí? Recordemos que he trabajado con latinos de 17 países, entonces les estoy hablando a ustedes. También, bueno, si hay algún español, he trabajado con españoles, muy bien, pero estos videos van para hispanohablantes. Si estás aquí y y hablas un idioma nativo que no es el español, principalmente hablas inglés o hablas otro idioma y tu nivel de inglés es mucho mejor que el de español, habrán otros videos en inglés hablando de la misma información. Ahora, volviendo al tema. Em, Son habilidades de sobrevivencia y se activan para el bebé con mamá y papá. Ese es el primer contexto. Ahora, cuando yo quiero aprender el idioma, generalmente la necesidad de sobrevivencia se activa otra vez. Se activa otra vez en el sentido de que siempre pasa algo en la vida adulta, porque por lo menos para los niños, como yo con el italiano, a mí no se me activó ninguna necesidad de sobrevivencia. El primer año de italiano, bueno, fue un tema, después lo contaré en la serie de videos de la historia personal con los idiomas. Quizá el primer año había algún tipo de necesidad de sobrevivencia, pero los demás años no estaba esa necesidad. Por eso yo nunca terminé de aprender. Yo no quería estudiar. No había una necesidad, la habilidad, o sea, no se iba a desarrollar. Desarrollé ciertas cosas porque hasta en momentos grandes en general no estaba activa, pero bueno, en el momento de cada clase de italiano estaba la habilidad de sobrevivencia relativamente activa y la necesidad eh, de aprender el idioma estaba relativamente activa para no tener una mala nota, no meterme en problemas, etcétera. Sí se activa momentáneamente, pero no en general. Entonces, a los niños y a los adolescentes les pasa mucho que son mamá y papá quienes los hacen estudiar el idioma, porque bueno, les están inculcando, les están dando las herramientas para su futuro, y eso está bien. Sin embargo, generalmente a ellos no les pasa. Como a mí, se activa la necesidad de sobrevivencia en otros contextos más pequeños, más inmediatos, pero realmente quienes vivimos esto que yo voy a hablar ahorita somos los adultos jóvenes. Cuando ya vamos en nuestra formación profesional y pasa algo en nuestra vida y me doy cuenta, necesito el idioma. Para tener un mejor trabajo necesito el idioma. Para aprobar este curso necesito el idioma. Para poder estudiar afuera necesito el idioma. Para X necesidad, generalmente es una necesidad profesional, no es siempre tan personal. A veces se activa personal en el sentido de me enamoré de esta persona y necesito entender, necesito comunicarme bien con esta persona, necesito que me entienda, necesito que pueda, necesito hablar con esta persona de la que me enamoré, ¿sí?
Está claramente la necesidad del inmigrante cuando estoy en otro país. Ahí, eso, todo eso son contextos en los que esa necesidad de sobrevivencia se activa y allí el adulto joven, gestiona y dice, voy a aprender el idioma. Esto es algo que está, si bien es algo, un proceso muy mental, esos procesos mentales que vivimos, estos razonamientos que tenemos, estas decisiones que tomamos, todo eso está condicionado por la necesidad de sobrevivencia de mi cerebro. Mi cerebro es el que está pujando allí. Y por eso razono todo eso, por eso pienso todo eso. Y de allí es que sale, voy a aprender el idioma. Cuando yo quiero aprender el idioma, yo necesito contextualizarme, entrar en un contexto. Vamos a ver el caso del inmigrante. Es el caso especial para esto. Mi papá. Mi papá hablaba inglés a sus veintitantos años, a sus 30 años, hablaba inglés, hablaba español. Fue a Francia, a vivir en Francia, y a los franceses no les gusta que les hablen en inglés, les molesta, te insultan, o sea, es un insulto para ellos y no te vas a hacer amigo de muchos franceses, por no decir de casi ningún francés, menos hace 30 años, si no hablas francés. Ellos prefieren que te equivoques en su idioma y ellos irte ayudando a hablarlo que tú les hables en inglés. Mi papá pasó 3 meses sin decir una palabra de francés, callado. Mi papá es muy sociable, ¿ok? Si alguien, no creo que haya mucha gente viendo esto que lo conozca, pero es un ser humano muy sociable. Es el tipo de persona que está en la fila del banco y empieza a hablar con la gente en la fila del banco y empieza a hablar con tantas personas, les trata de sacar conversación a la gente. Algunos lo miran feo como este señor. No le presta atención, literalmente no le presta atención. Busca conversación con otra persona hasta que alguien le responde y va a estar hablando conversación y de repente intercambió un número de WhatsApp y de repente en 2 semanas le pregunto, en un tiempo le pregunto, ¿y qué? ¿Dónde está? No, estoy aquí con unos amigos que hice en la fila del banco comiendo, me invitaron a almorzar y yo, no me pasa. La verdad, no me pasa. No heredé esa habilidad, ese ser tan sociable como mi papá. Y entonces pongo esto en contexto porque este tipo de persona estuvo callado en Francia durante meses por esta situación con los franceses. No se quiere meter en problemas con el mundo que lo rodea. Entonces, callado. Estuvo decodificando el idioma, estuvo aprendiendo de alguna manera de haber estado aprendiendo palabras y eso, y estuvo decodificando el idioma hasta que eventualmente empezó a hablar. Empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar. Aquí tenemos el caso más puro, el ejemplo más puro que yo conozco en mi vida de que esto pasa. Y así como le pasó a mi papá, le pasaba a mucha gente. Mientras más parecido sea tu idioma nativo al idioma que estás intentando hablar, más rápido sea. A mi papá le pasó en 3 meses porque el francés y el español se parecen. No son exactamente iguales, temas de pronunciaciones, pero se parecen. Son idiomas, son lenguas romances, ¿verdad? Entonces, pero esto pasa. Y sería muy complicado que me pase a mí si me voy a Japón, me metí en Tokio y va a ser muy complicado que pase, pero puede pasar igual. Cada vez que veo gente comiendo, voy a ver que dicen, no, tabe más, o quizás no dicen tabe más, porque las formas más son más formales. Pero bueno, sí voy a aprender, pero se va a tardar mucho más. Es un proceso, y mientras mayor sea yo, mientras mayor sea el deterioro cognitivo, neurológico de la persona, por la edad y por diferentes factores, más se va a tardar este proceso. Pero puede pasar. Entonces, dado que así es como se aprenden los idiomas, naturalmente, por el cerebro, dado que si tú agarras un ser humano y lo dejas en este tipo de situaciones, su cerebro lo va a llevar a aprender el idioma naturalmente, instintivamente. De aquí es que cuando instruimos en el uso del idioma, es que nos vemos en necesidad de contextualizar el idioma y por eso volvemos a lo mismo. El idioma se aprende por contextualización. Vas a la panadería, quieres comprar pan, no sabes comunicarte y escuchas, digamos que ya sabes el número, o no sé, números en francés, creo que un, deux, trois, quatre, no sé cómo son los números en francés, pero digamos que es un. Entonces, ves los panes y ves que alguien agarra el pan y lo lleva, baguette, y escucha, y ves otra persona, baguette, y, baguette, baguette, ¿no? No sé nada de francés. Y el cerebro empieza a conectar símbolo, lo que habíamos explicado, símbolo, palabra. Esto, aquí estamos hablando del cerebro en su mayor expresión, ¿ok? Como los bebés. Yo veo el pan.
Oye, baguette, 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 baguette. Baguette? Oui, un baguette. Y así se va dando. Entonces, dado que así le pasa al cerebro de manera natural, sin teachers, sin Duolingo, sin nada, tu cerebro, tu naturaleza, siendo los idiomas, ahí es que partimos para decir que los idiomas se aprenden por contextualización. Por eso, todos estos student books, todos estos libros que vimos, todos estos materiales con los que habremos interactuado, por lo menos en el colegio, en los cursos en los que hayas asistido, etcétera, tienen un contexto. La casa. Yo enseño por lo menos, cuando yo voy a enseñar have to for obligations, have to for obligations, yo lo enseño a niveles básicos. O sea, si me estoy tratando a alguien que no sabe el idioma, yo lo enseño con los quehaceres de la casa, con chores. I have to clean, I have to take out the trash, tengo que limpiar, tengo que sacar la basura, tengo que esto, tengo que aquello, tengo que esto otro. Ese es un contexto. Y entonces eso le permite al cerebro asociar y conectar ideas. Ahí es cuando en una clase vemos que hay un contexto. El contexto tiene que ser relevante. Yo ahorita trabajo con un libro de Nat Geo. Ay, dije Nat Geo. Bueno, no sé qué me va a decir YouTube. Ahorita trabajo con un libro de una revista como muy prestigiosa. Y trabajo con el libro, con ese libro que ellos mandan a hacer. No es la revista, ¿no? Es la empresa ya manda a hacer el libro para la instrucción del idioma. Y trabajé con otro, cuando empecé a trabajar. No voy a nombrar el libro, no voy a seguir nombrando la empresa, porque no sé cómo funciona YouTube con esto, pero esos libros no eran los mejores. Y no solo que no eran los mejores, es que ya el de los niveles avanzados, porque los básicos quizá no estaban tan mal, pero los de los niveles avanzados tenían unos temas, unas unidades, que era como que hay una épica. Todos los teachers que trabajamos en esa empresa, para ese momento, yo creo que este es del top 3 de las unidades más incoherentes para enseñar el idioma que se nos ocurriría mencionar. Y es la unidad de energía. O sea, porque claro, no, ¿por qué no enseñar inglés a gente que lo que quiere es viajar, lo que quiere es aprender inglés del día a día? Hablando de energía, energía no holística, sino energía en el contexto de ingeniería. O sea, estamos hablando de energía geotermal, energía eólica, hidráulica, no sé qué cosa. No es hidráulica exactamente, lo hidráulico es con el movimiento, creo. Pero bueno, hidroeléctrica, energía energía nuclear, energía. Dios mío, o sea, ¿cuándo una persona normal que lo que quiere es viajar, ir a Disney con la familia, conocer gente, ir a un restaurante, ¿cuándo una persona de esas va a estar hablando de energía? O sea, si me dijeras que estamos haciendo un programa orientado a ingenieros, estudiantes de física pura, científicos o afines, ok, no está mal. Enseñas lenguaje técnico, enseñas inglés. Pero para enseñar inglés de la vida diaria, ¿cuándo lo van a usar? Em, no lo sé, la verdad. Entonces, ese programa tenía muchas cosas así, donde los contextos eran un poco absurdos. Esta empresa, para sus libros, elige unos contextos en los que enseñar el idioma, que son un poco absurdos con respecto a las necesidades de los estudiantes que incurren en esos cursos que obtienen esos libros. Absurdos esos contextos. Y entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué eso es tan importante? Porque allí el aprendizaje no se da igual. Si el contexto no me es relevante, si yo no puedo crear una conexión entre el contexto y la relevancia que tiene para mí, yo no voy a aprender, o no voy a aprender igual. El vocabulario no lo voy a recordar. Y una serie de cosas que no se van a dar. Los idiomas se aprenden por contextualización. ¿Por qué yo estoy hablando de esto en esta serie de videos? ¿No? Ya que esta información quizá parece un poco más como necesaria para alguien que va a instruir, no para alguien que va a aprender. Si tú vas a aprender de manera autodidacta, tú tienes que encontrar un contexto en el que esa necesidad de sobrevivencia se active o se pueda mantener activa. O sea, tienes que encontrar, o si ya lo tienes, tienes que valerte de ese contexto. Si no existe,
Tienes que tú contextualizarte tú. Y bueno, aquí va a venir otro video de mejores prácticas para la contextualización. Sin embargo, es importante, si tú estás aprendiendo idiomas de manera autodidacta, es importante que tú entiendas esto. Porque, ¿qué errores cometemos las personas que aprendemos idiomas de manera autodidacta? Que no nos contextualizamos. No nos contextualizamos y por lo tanto el idioma no se puede aprender bien, o el aprendizaje es mucho más lento de lo que debería y o podría ser. Entonces, si estás en modo autodidacta, tienes que buscar un contexto, buscar contextualizar el idioma que estás adquiriendo. Si estás pagando un curso, un instructor privado, deberías preguntarte a ti mismo, ¿en qué contexto me están metiendo? ¿Qué uso? ¿Qué relevancia tiene eso para mí? Si estás con un instructor privado, yo te invito a que si te das cuenta de que no te está contextualizando, porque te enseña cosas al azar, porque no hay una congruencia entre lo que estás aprendiendo en gramática y para el uso de ese elemento gramatical y lo que se está trabajando en clase. Si esa congruencia no existe, si simplemente te está enseñando algo con un tema que a ti no te es tan relevante, cámbialo. Y no digo cambie de instructor, pídele al instructor que cambie el contexto. Si el instructor no cambia de contexto, o sea, esto es el caso que tengo un tutor privado, hay un problema, hay un problema. Pero bueno, esto recordemos que esta serie de videos también es para que les pueda servir y evaluar. ¿Me están educando bien? Si estás pagando un curso o un tutor, ¿estoy recibiendo un servicio de calidad? ¿Están aplicando ciertos conceptos que deberían aplicar? ¿Esto es simplemente una persona, un nativo que quiere enseñar al azar o tiene algún tipo de idea con respecto a lo que está haciendo? ¿Esto es algún hermano latinoamericano que habla el idioma y lo está enseñando al azar? ¿O tiene idea con respecto a lo que está haciendo? Repito, si estás con un tutor privado y por alguna razón no lo hace, le puedes pedir que lo haga, no tienes que cambiar de tutor, no es que, uy, déjalo, y ven conmigo. Para nada, sí, con esa persona, pero pídele, ¿sabes que vi un video que habla de la contextualización y me gustaría que aprendiéramos idiomas en estos contextos? Me gustaría que tuviese una relevancia mayor para mí en mi vida. Yo soy esto, yo soy aquello. Yo por lo menos con un estudiante de diseñador gráfico puedo buscar contextos y temas de arte. Van a ser relevantes para esa persona, vamos a aprender lenguaje técnico. Sí, sí se entiende lo que estoy diciendo. Y si estás en un curso, en un instituto, mira, mm, quizá debería alarmarte un poco si los contextos no son apropiados. Si te están dando clases con cosas de las que tú nunca vas a hablar y te das cuenta que no aprendes tan bien, ahí hay algo. Esto es un tema por el que quizá tú no estás aprendiendo tan bien, porque los contextos quizás no son los apropiados para que tú aprendas el idioma. Y tu biología entra en juego y ya el contexto que no te están dando o en el que te están metiendo, pero que no es tan bueno, te está jugando en contra. Y eso es importante que lo puedas ver. En cualquier idioma, en cualquier curso, instituto, en cualquier situación de aprendizaje, es importante que puedas darte cuenta de eso. Volvemos a lo mismo, sobre todo si tú estás gestionando tu propio aprendizaje. Así que bueno, no voy a seguir repitiendo, quedamos hasta aquí. El siguiente video será el de mejores prácticas para contextualizarnos, un poco más enfocado en maneras en las que naturalmente hemos entrado en contexto sin saberlo y qué puedo hacer para contextualizarme si estoy aprendiendo autodidácticamente. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero estés muy bien, que tengas un excelente resto del día, tarde, noche, el momento en el que sea que te encuentres cuando estés viendo este video, en donde sea que estés. Y bueno, hasta la próxima.